Impactante historia, hermana gemela se disfraza para vengar a su hermana echada de casa por su exnovio abusivo. Valeria sentía el peso del mundo sobre sus hombros cada vez que miraba a Carla. La pérdida de su hogar familiar había dejado una herida profunda, una cicatriz emocional que nadie parecía notar. La presión social en su escuela de arquitectura la asfixiaba. Todos la veían como una más, su talento eclipsado por prejuicios y desdén. La humillación de su hermana resonaba en cada rincón del campus, la chica que había sido destruida por un chico. Valeria no podía soportarlo. La voz de su hermana, una vez llena de sueños y risas, ahora era solo un eco de tristeza. Con solo 22 años, Valeria se topaba con comentarios despreciativos en cada presentación. Mientras sus compañeros hablaban de sus proyectos, ella se sentía invisible, atrapada en una prisión de ilusiones rotas y ambiciones ahogadas. Odiaba cómo su mundo entero parecía girar en torno al exnovio de Carla, un hombre que había sembrado caos y desolación en su hogar. El panorama se tornaba aún más oscuro, las ideas que ella compartía en clase solo sirvieron para que la ridiculizaran. Su rabia crecía, transformándose en un fuego interno que la llevaba a tomar una decisión insensata pero necesaria, disfrazarse de Carla. El ambicioso plan de Valeria giraba en torno a infiltrarse en la vida de su hermana, de convertirse en la mujer que Carla había sido, para enfrentar a aquellos que habían fomentado la toxicidad en su vida. Todo se condensaba en una invitación a la fiesta de inauguración del proyecto donde el exnovio de Carla era el protagonista. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho cada vez que pensaba en el peligro que afrontaría. El riesgo era alto, pero su determinación lo era aún más. El ciclo de desdén que había envuelto a su hermana no podía continuar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria se preparaba, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si la descubrieran? La idea de demostrar que podía ser más que lo que la sociedad esperaba la llenaba de ansiedad. A medida que se veía en el espejo, notó cómo el disfraz se transformaba en una armadura, protegiéndola de la vulnerabilidad que había sentido hasta ahora. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Estos sentimientos se entrelazaban con el miedo de ser juzgada, de ser vista como la hermana que no pudo proteger a su gemela. Era un juego peligroso, una batalla no solo por su hermana, sino por la dignidad de todas las mujeres que habían sido menospreciadas. El día del concurso iba acercándose. Cada información que recibía sobre cómo el exnovio planeaba desacreditar a las mujeres en la arquitectura nutría su ira. Valeria sabía que ese momento tendría consecuencias. La tristeza y angustia de su hermana se reflejaban en su propia lucha interna. ¿Sería capaz de enfrentar esos personajes que habían causado tanto daño? La presión a su alrededor aumentaba, y el murmullo del caos se hacía cada vez más fuerte. Pero con cada paso hacia la conversación decisiva, también lo hacía la claridad de su verdadera misión, herir a quienes habían maltratado a su hermana y a ellas mismas. Todo parecía en juego, y justo cuando se disponía a dar un paso al frente, el pánico inundó su mente. ¿Podría realmente enfrentar sus propios demonios al mismo tiempo que luchar por el reconocimiento que tanto anhelaba? Valeria respiró hondo, sintiendo el aire frío del vestíbulo de la fiesta como un abrazo helado. La música resonaba a través de las paredes, vibrando en su pecho mientras su mente jugaba a reenfocar su nuevo rol. Era, en esencia, un acto de transgresión. Pero, para su sorpresa, también sentía un destello de poder en el disfraz que había creado. Cada detalle, desde el maquillaje hasta el vestido, fue meticulosamente planeado. Quería demostrar que ella no era solo la hermana de Carla, sino que sus propias habilidades merecían ser reconocidas. Sin embargo, con cada paso firme hacia la sala principal, el espectro de la inseguridad se alzaba en su interior, gritando por ser escuchado. Valeria había navegando en un mundo de descalificaciones crónicas y expectativas aplastantes y,
aunque la armadura que había creado la protegía, también la hacía extremadamente vulnerable. Era un juego de dos caras, estaba ahí para vengar a su hermana, pero en su búsqueda de justicia, tenía que enfrentar sus propios miedos. La voz de la profesora resonaba en su cabeza, recordándole todas las críticas que le asignaban. Aún así, sus pasos eran firmes, el primer rostro que reconoció fue el del exnovio de su hermana. Él estaba en la conversación con algunos de sus amigos, arrogante y sonriente, aparentemente ajeno a las ruinas que había dejado a su paso. Valeria sintió que algo dentro de ella se encendía. La rabia y la tristeza se entrelazaban en un torbellino emocional. Era el momento de establecer su voz. Con cada minuto que pasaba, su determinación aumentaba y el eco de la voz de Carla se volvía más potente, recordándole la necesidad de que este ciclo de desprecio y desdén acabara de una vez por todas. Con el pecho lleno de valentía, Valeria se unió al grupo de conversación. Se presentó como Carla, rica en detalles y con una actitud cautivadora que atrajo miradas de curiosidad y desprecio. Las interacciones fueron ásperas al principio, con comentarios envenenados ocultos detrás de sonrisas. Sin embargo, en lugar de retroceder, ella empezó a devolver los ataques con seguridad. Habló de su propio proyecto, uno que había sentido que la disminuía, y como las mujeres en la arquitectura ya no debían permanecer en la sombra. Cada respuesta que daba era un paso hacia el reconocimiento, una reclamación de su propio lugar en el mundo. Mientras sus palabras fluían, notó que las miradas de sus compañeros de clase comenzaban a cambiar. Ya no eran solo observadores pasivos, estaban prestando atención. La chispa que había encendido en ella empezó a iluminar también a quienes la rodeaban. Comenzaba a creer que su voz, aunque disfrazada, tenía peso. Cada mirada de sorpresa o admiración de parte de aquellos que antes la menospreciaban la empujaba hacia adelante, pero justo cuando el ambiente se tornaba favorable, Valeria sintió la presión de su propia identidad cargando sobre sus hombros. Era liberador, pero también aterrador. ¿Acaso su valor provenía del disfraz de su hermana? Un comentario hiriente de un conocido la sacudió de su euforia. ¿No es un poco triste que la única manera en que lo logras es imitando a tu hermana? En un instante, un escalofrío helado recorrió su columna vertebral. El temor a ser descubierta y humillada resurgió, dejando una grieta en su armadura. Desde dentro, un nuevo obstáculo se presentaba, la lucha interna entre la valentía y la necesidad de autenticidad. Estaba jugando en un terreno lleno de arenas movedizas, pero aún así, su mirada se encontró con un joven arquitecto que no parecía encajar en ese mundo superficial. Él la vio de una forma que ningún otro lo había hecho, sin prejuicios, solo curiosidad. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que su transformación buscaba algo más que venganza, anhelaba ser vista y reconocida por quien realmente era. A medida que se acercaba al joven, una idea temeraria surgió en su mente. Ir más allá del disfraz y buscar su propio camino, una decisión que podría cambiar todo. Pero el camino hacia la autenticidad estaba lleno de riesgos tanto como la venganza. En este nuevo juego, el tiempo se precipitaba y Valeria sabía que necesitaba decidir, ¿seguiría en la sombra de su hermana, o se haría un espacio propio entre las luces y sombras de esa noche? Valeria respiró profundamente, sintiendo que el aire helado la estimulaba de manera inesperada. Mientras su mente luchaba con la urgencia de su decisión, se dio cuenta de que había un camino que atravesaba el miedo y lo desconocido. No podía simple y llanamente cerrar los ojos y esperar que su vida mejorara. Era momento de tomar el control. Se volvió hacia el joven arquitecto que la había observado, y en su mirada encontró un ejemplo de lo que podía ser. Su enfoque era refrescante, como si fuera una cámara de eco en la que ella podría exhibir no solo su ira, sino también su potencial. Valeria se presentó. Rostro a rostro, se sintió liberada de la presión de tener que cargar con el disfraz o la identidad que había asumido. Ello no solo le ofreció un alivio momentáneo, sino que planteó una alternativa. Podía ser más que una mera imitación de su hermana, podía ser ella misma. La conversación fluyó. El joven, llamado Julio, no esperaba replicar las interacciones superficiales de la fiesta. Con un enfoque audaz, hizo gestos hacia su propio trabajo y sus desafíos en el campo de la arquitectura. Mientras hablaba, Valeria pudo ver en él algo que jamás había considerado en sí misma,
la pasión impulsada por el compromiso real hacia su trabajo. ¿Por qué no compartes tu proyecto también?, le preguntó con genuina curiosidad. En ese instante, Valeria sintió una oleada de vulnerabilidad mezclada con el deseo de mostrar su verdadero yo. Era su momento. Sus palabras comenzaron a brotar, llenas de la ira reprimida de años, de las verdades a las que había brillado por su ausencia. Había trabajado en un diseño innovador, inspirado en la fuerza femenina que había observado a su alrededor, un testimonio silencioso de todas aquellas que habían sido minimizadas por un sistema que las relegaba. Los ojos de Julio se alumbraron mientras ella hablaba. Cada frase que pronunciaba resonaba con la autenticidad de su voz. Describía no solo un proyecto, sino las experiencias que la habían llevado a la concepción de su idea. Valeria comprendió que esa conversación no solo era sobre el reconocimiento profesional, era una afirmación personal. Mientras narraba su historia, se despojaba de la resolución inminente de ser solo la hermana de Carla y comenzaba a hacerse un espacio en su propia narrativa. Por primera vez, sintió que su esencia danzaba felizmente al ritmo de sus palabras, ya no encadenada por la imagen de su hermana. Sin embargo, también llegó la sombra del pánico. No podía escapar de la pregunta que la atormentaba: ¿quién era realmente ella sin el disfraz y la sombra de Carla? ¿La Valeria de esta noche era solo una versión efímera, una ilusión creada por el deseo de huir de las burlas ajenas? La duda se precipitó, amargando el crecimiento de su autoconfianza. La música se desvanecía en un bajo lejano mientras observaba a sus compañeros, sus risas y miedos, sintiéndose como un espectador en un teatro reluciente. Entonces, una nueva meta emergió en su mente: debía confrontar las inseguridades que amenazaban con desmoronar todo lo que había logrado en esas pocas horas. Tendría que dar un paso más, arriesgarse a ser expuesta. Mientras Valeria reflexionaba sobre este dilema, la mirada de Julio la detuvo en seco. En su expresión había algo que la alentaba, era un desafío, una promesa de que aún había más. Aceptar quién era significaba confrontar a aquellos que la habían definido en el pasado, quienes miraban por encima del hombro y la etiquetaban equivocadamente. Quizás no estaba tan lejos de la mujer poderosa que podía ser, pero el camino prometía ser un campo de batalla lleno de heridas abiertas, y entonces, mientras observaba a su alrededor, el tumulto de la fiesta se volvió distinto. Era hora de salir del anonimato. Pero antes de eso, el más infranqueable de los retos parecía asomarse: las críticas y juicios de aquellos que todavía creían tener derecho a moldear su historia. Valeria sabía que el próximo paso sería decisivo y requeriría una valentía renovada. Con una determinación renovada, se preguntó: ¿tendría la fuerza para despojarse de las etiquetas que otros le habían impuesto y pararse firmemente en su verdad? El tiempo corría. Era un momento de definiciones. Valeria se sumergió en sus pensamientos mientras la música vibrante de la fiesta parecía disminuir como el eco de una melodía distante. La imagen de su hermana Carla invadía su mente, pero esta vez no como una sombra aplastante, sino como un faro que iluminaba un sendero pendiente. Había decisiones que tomar, cada una con el potencial de redefinir su lugar en el mundo. La conversación con Julio había encendido algo en ella. Su pasión era contagiosa, pero lo que más la impactaba era la claridad con la que él hablaba sobre sus fracasos y aciertos. Valeria se enfrentó a sus propias inseguridades. ¿Por qué no podía hablar de sus aspiraciones con esa misma convicción? Era un dilema que la hacía tambalear. Necesitaba recordar sus logros, aquellos momentos en que había creado algo que la hacía sentir viva. Con un leve roce de su mano en la copa de vino, comenzó a formular un plan. La idea de un nuevo proyecto la llenaba de un vigor que no había sentido en mucho tiempo. Decidió que no podría escapar de su verdad o de los temas difíciles en su vida. Era el momento propicio para transformar su dolor en arte. Se imaginó dibujando, creando espacios que resonaran con su lucha personal, mostrando su experiencia en el diseño para empoderar a quienes sentían que no tenían voz. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Valeria se sintió atrapada entre la inercia de su pasado y el impulso hacia su futuro. Sentía el abrumador deseo de hacer algo real. Sin embargo, el miedo a las expectativas ajenas regresaba como un eco perturbador. ¿Y si su nuevo proyecto no era suficiente? ¿Y si se exponía y fracasaba?
Pero así como el frío aire de esa noche la había despertado, sintió que sus dudas podían, al menos, ser un motor. Decidió convertir ese pánico en un impulso hacia la acción. Si las críticas iban a llegar, se enfrentarían a un trabajo que llevaba su esencia. Valeria se movió a otro rincón de la sala, buscando un espacio más tranquilo. Al otro lado de la habitación, las palabras de Julio seguían resonando en su mente. Su voz equilibraba la valentía con la vulnerabilidad. Aquel impulso de ser sincera, de arrojarse a lo desconocido, comenzaba a dibujar un mapa en su interior. Necesitaba dar vida a su proyecto, y para eso, tendría que reunir no solo sus ideas, sino también los recursos y contactos necesarios. Con el corazón acelerado, comenzó a desarrollar su plan. ¿Dónde encontraría inspiraciones? ¿Quiénes podrían apoyarla en su emprendimiento? Esos recuerdos de noches de insomnio, de garabatos en servilletas, regresaban a ella como un recuerdo entrañable. Eran destellos de la chiquilla que soñaba con diseñar más que edificios, quería crear refugios que contaran historias. Justo cuando esbozaba su primera idea, escuchó el sonido de pasos que se acercaban. Era el grupo de jóvenes que la rodeaban antes, los mismos que había intentado evitar en un principio. Un momento crucial se presentó ante Valeria. Se dio cuenta de que no podía seguir ocultándose detrás de excusas o del remanente del pánico. La oportunidad que había anhelado de mostrar su valía, de ser vista, era inminente. Y ahí, frente a sus críticos, sus antiguos compañeros de estudio y su propia historia, se encontró en una encrucijada. Sin pensarlo, levantó la vista hacia ellos, con la misma determinación que había podido percibir en Julio, y recordó algo que se le había escapado por mucho tiempo: si no me aceptan, aún así tengo el poder de aceptarme. Se sentía lista para dar el primer paso hacia la creación de sus propias reglas. La música se amplificaba, y Valeria tomó una respiración profunda. Sabía que el enfrentamiento que se aproximaba no solo sería con estos jóvenes, sino con las limitaciones que ella misma había vivido. Era un instante de verdad, el momento de la revelación estaba cerca, y con cada latido, Valeria comprendía que su viaje hacia la autenticidad estaba a punto de comenzar realmente. ¿Tendría la fortaleza para seguir adelante, sin la sombra de su hermana marcando el paso? El desafío se ajustaba en el horizonte, esperando ser enfrentado. Valeria se encontró en el centro de la sala, con el murmullo de risas y conversaciones envolviéndola, pero en su cabeza solo había silencio. La mirada de sus compañeros se sentía como un peso en sus hombros, cada uno cargado de expectativas e historias compartidas. No podía permitirse retroceder. Este era su momento, la oportunidad para demostrar que su voz tenía poder. Sin una palabra, comenzó a hablar. Con cada sílaba, recordó lo que había estado ignorando: su formación, su esfuerzo, las horas dedicadas al diseño, las noches de entrega y la emoción de recibir un elogio por su trabajo. Su voz, inicialmente temblorosa, se volvió más firme con cada frase, lanzando un mensaje claro: este era su viaje, no el de su hermana, y ella era la protagonista. El grupo la escuchaba, aunque no podía discernir si estaban ahí para aplaudir o criticar. Sin embargo, Valeria se centró en su mensaje. Quiero crear espacios que cuenten historias, que reflejen nuestras luchas y que inspiren a otros. Mi proyecto personal no será solo un diseño, será una expresión auténtica de mí misma y de lo que he vivido. Al principio, hubo un murmullo inesperado, pero la mirada decidida de Valeria cortó cualquier intento de desviar la conversación. Inmediatamente, notó algo en sus compañeros, un interés genuino. Quizás compartían experiencias similares, luchaban con sus propios miedos o deseaban ser escuchados también. La conexión comenzó a formarse, como un puente entre sus pasados y futuros. A medida que hablaba, sintió que su corazón regulaba el timón de su emoción, convertía el miedo en determinación. Se planteó, incluso, invitar a algunos a colaborar en su proyecto. ¿Por qué no transformar esta conversación en algo tangible? Fue en esa clarividencia que notó un cambio en ella misma. El acto de compartir su pasión era, de hecho, un acto de valentía. Sin embargo, el desafío seguía siendo inminente. A medida que la charla avanzaba, la realidad de su antigua vida se cernía entre ellos como una sombra. Las voces críticas de su pasado volvían, como susurros en su oreja.
¿qué pasa si no soy lo suficientemente buena?, resonaba. Sin embargo, ahora despertaba a una nueva conciencia. Ya no era la Valeria que se miraba al espejo y se veía como un reflejo borroso, estaba emergiendo como alguien dispuesto a luchar por su misión. A medida que la conversación llegaba a un punto álgido, Valeria empezó a abrir puertas que hasta entonces mantuvo bien cerradas. Conseguir financiamiento, formar un equipo, buscar asesoría de expertos en la industria. Todo eso se convirtió en su próximo objetivo tangible. Aquella noche, la chispa que comenzó con una conversación casual se mantenía encendida, y ella podía sentir cómo su energía crecía. Cuando finalmente se despidió de sus antiguos compañeros, una mezcla de alivio y euforia la envolvía. Sin embargo, a medida que se alejaba, algo hizo eco en su mente, el fallido proyecto de su pasado, aquel que la llevó a sentirse en la sombra de su hermana. Debía enfrentarlo, reescribirlo, desligarse de la comparación y dejar que su esencia brillara. Estaba lista para reconciliarse con su historia personal, darle un nuevo giro, y convertir sus miedos en una obra que resonara. Sin embargo, justo cuando pensaba que había marcado un paso decisivo, recibió un mensaje inesperado de Julio. No olvides que lo más poderoso que puedes hacer es creer en tu historia. ¿Te gustaría que lo charláramos más a fondo en unos días? Quiero ayudarte a dar vida a tu proyecto. La inquietud llenó a Valeria. ¿Estaba realmente preparada para recibir la guía de alguien que parecía tan decidido en su camino? No todos los caminos son fáciles de recorrer, y la idea de depender de otros la llenaba de reticencias. Pero, ¿sería esta una oportunidad que no podía permitir perder? Su corazón palpitaba con fuerzas encontradas, y así, con su mente enredada entre el miedo y la esperanza, comprendió que el viaje apenas comenzaba. La incertidumbre se instalaba nuevamente, y con ella, la pregunta genuina: ¿qué pasaría si aceptaba el apoyo que le ofrecía Julio? La historia de Valeria estaba empezando a reescribirse, pero para avanzar, tendría que enfrentar sus propios temores. ¿Era capaz de abrirse a nuevas posibilidades, o decidiría permanecer en la burbuja de su zona de confort? La próxima decisión no solo afectaría su proyecto, sino su vida entera. Valeria se sentó en su pequeño escritorio, la luz de la mañana filtrándose por la ventana, iluminando los papeles esparcidos frente a ella. El mensaje de Julio había dejado una huella profunda en su mente. Con cada clic del teclado, su corazón palpitaba con fuerza, la oportunidad de compartir su visión estaba al alcance, y, sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre su motivación. El dedo se detuvo sobre la tecla de enviar. ¿Por qué me siento así?, se preguntó, cuestionando la autenticidad de su propio deseo. La segunda voz en su mente, esa que siempre la había condicionado, murmuraba que el éxito jamás sería suyo. Siempre estaré en su sombra, repetía. Pero esta vez, Valeria decidió no dejarse llevar. Cuando apretó el botón, sintió una chispa de liberación, un pequeño paso hacia un futuro que empezó a visualizar con claridad. La respuesta de Julio llegó casi instantáneamente, alentadora y cargada de ideas sobre la dirección que podría tomar su proyecto. La emoción trepó por su columna vertebral, haciendo que sus manos temblaran de anticipación. Sin embargo, al leer el contenido, la sensación de inseguridad se instaló de nuevo. Sus ideas parecían insuficientes frente a la experiencia y el aprecio que Julio, un profesional reconocido, había acumulado durante años. Consciente de esta lucha interna, Valeria se armó de valor y decidió programar la reunión. Era el primer paso hacia algo tangible, lejos de los ecos de su pasado. Quería conocer a esa Valeria que podía desafiar sus propias limitaciones, así que se propuso preparar una presentación que reflejara su esencia. Durante los días siguientes, Valeria sumergió su energía en la creación de un prototipo que fuera más que un simple diseño. Investigó técnicas de presentación, diferentes enfoques de empaques, se deleitó en la exploración de la historia detrás de cada elemento que deseaba incluir. Hasta la música que seleccionaba para su presentación hablaba de su camino personal. Cada imagen, cada palabra, resonaba con su propio latido, y cada noche terminaba con un creciente sentido de autocompasión y amor por su trabajo. Sin embargo, al acercarse el día de la reunión, el peso de la autocrítica se intensificó. La Valeria insegura empezó a filtrarse de nuevo, cuestionando si su esfuerzo podría realmente estar a la altura de las expectativas de Julio.
Atrapada en ese limbo entre la autovaloración y la autoexigencia, decidió escribir una carta, algo que nunca había tenido el valor de hacer antes. En ella, expresó sus miedos y también sus sueños, confrontando cada uno de los pensamientos que la habían limitado. El día llegó. En la sala de reuniones, el aroma del café recién hecho llenaba el espacio, pero Valeria estaba rota por dentro. El aprecio por su trabajo podía verse en los ojos de Julio, quien comenzó el diálogo desde un lugar de interés genuino. Sin embargo, ella estaba paralizada por la misma voz que había intentado silenciar. ¿Está segura de que este es el camino correcto? Fue en ese momento que decidió hablar. No sobre el diseño. No sobre las palancas creativas que había tejido. Decidió compartir su carta. A medida que leía en voz alta su verdad, las palabras fluyeron como nunca antes. Al terminar, se sintió vacía y llena a la vez, liberada de los cimientos de su pasado. Miedo, arrepentimiento y posibilidades chocaron en un solo instante. Julio la miró fijamente, y su mirada cambió. Lo que has compartido no solo refleja tu proyecto, Valeria, refleja quién eres como persona. ¿Vas a permitir que esos miedos te paralicen o te impulsarán a crear algo único? La pregunta resonó en el fondo de su mente. Este momento era crucial, no solo para su proyecto, sino para su propia identidad. Valeria supo que estaba en el umbral de una transformación real. Al salir de la reunión, su mente no dejaba de girar. Había dado un paso, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. A partir de ahora, tendría que defender su historia y luchar por espacio en un mundo que a menudo la minimizaba. ¿Estaba lista para transformar todo este dolor en poder? La montaña ante ella se erguía más alta que antes, y una pregunta resonante se instiló en su corazón: ¿qué pasos tomaría para reclamar su lugar, no solo en su profesión, sino en su vida? La incertidumbre siguió presente, pero Valeria sabía que estaba cargada de algo nuevo, el deseo de convertirse en la autora de su propia historia. Sin embargo, al encarar su propia narrativa, se dio cuenta de que aún había desafíos ocultos que necesitaba superar. Habría más secretos que descubrir en su viaje hacia la autoconfianza. Cada decisión ahora era un ladrillo en la construcción de su futuro, y con cada paso, se reafirmaba que la montaña, aunque escarpada, podía ser conquistada. Pero, ¿qué aparecía detrás de las sombras que aún no había enfrentado? Valeria se preguntaba, inquieta, hacia dónde se dirigiría su valiente espíritu ahora. El eco de la reunión reverberaba en la mente de Valeria mientras caminaba hacia su casa. Sus pasos eran firmes, aunque la ansiedad pululaba en su interior. Había reclamado su voz, pero la siguiente pregunta era inevitable: ¿cómo convertir esa voz en una acción concreta? La realidad de la industria era dura, ella lo sabía. Podía sentirse la emoción de haber compartido su historia, pero también la presión de lo que esa revelación significaba para su carrera. Durante las semanas siguientes, Valeria se dio cuenta de que el primer encuentro con Julio había sido solo el comienzo. El verdadero trabajo ahora era interno, debía desmantelar cada uno de los muros de inseguridad que había levantado a lo largo del tiempo. Así comenzó su rutina matutina, un ritual de autoexploración que incluía escritura y meditación. Con cada mañana que pasaba, se sintió más conectada a su esencia. Un día, mientras revisaba unos recortes sobre su presentación, una idea inquietante se deslizó en su mente. ¿Era posible que su vulnerabilidad pudiera ser su mayor fortaleza? Con esta nueva noción, comenzó a trabajar en un pequeño proyecto personal, un diario donde capturaba cada pequeño triunfo, cada reflexión. Documentar su camino se convirtió en un refugio, un lugar seguro donde podía ser auténtica, sin el juicio que temía del mundo exterior. Valeria decidió llevar este ejercicio un paso más allá. Creó un blog en línea donde compartía su proceso y los aprendizajes que emergían de su lucha interna. La primera publicación que escribió era un homenaje a la Valeria que entendía su propia vulnerabilidad, a la joven que por tanto tiempo había sentido que no tenía cabida en la conversación. Al publicarla, sintió un torbellino de excitación y terror. La respuesta fue abrumadora. Mensajes llegaron de personas que resonaban con sus palabras, quienes estaban luchando con sus propias inseguridades, quienes se habían sentido minimizados en sus carreras, quienes necesitaban escuchar que la vulnerabilidad no era debilidad. Cada interacción la fortalecía, cada comentario la empujaba más allá de sus límites.
Había algo extraordinario en ver cómo su verdad impactaba a otros, sin embargo, con cada nuevo seguidor, la sombra de la autoexigencia volvía a asomarse. Había cierta presión por mantener un estándar, por ser consistente en su mensaje, y ese miedo a decepcionar se volvía un lastre. Valeria se enfrentó a un dilema: ¿era este el camino que realmente quería seguir? Los susurros internos comenzaron a surgir nuevamente: no eres suficiente o no puedes sostener esto por mucho tiempo. Cuando se sentó en su escritorio una tarde, contempló su reflejo en la pantalla, viéndose vulnerabilidad y fortaleza reflejada. A través de una autorreflexión profunda, comprendió que ese mismo reto era el núcleo de su proyecto. Decidió tomar un riesgo. En su próxima publicación, abordaría no solo los triunfos, sino también sus fracasos, sus días oscuros, los momentos en los que había deseado renunciar. Mientras redactaba, sentía que cada palabra la liberaba de la presión autoimpuesta. Este acto de honestidad la conectó aún más con su auténtico yo. Sabía que compartir sus luchas haría eco en otros, en quienes luchaban con el mismo silencio que había conocido por tanto tiempo. Sin embargo, ese acto de vulnerabilidad traía consigo una nueva incertidumbre: ¿cómo reaccionarían sus seguidores? Había tomado un riesgo demasiado grande que podría desmoronar la imagen que había comenzado a construir. La noche antes de la publicación, el miedo la ahogaba, la voz que le repetía que debía esconderse se manifestaba más fuerte que nunca. Pero Valeria ya no era la misma mujer que había estado en esa sala de reuniones. Había aprendido a crecer entre dudas y fallos. Así que, en un acto de desafío, presionó publicar, dispuesta a enfrentar lo que vendría, como una guerrera frente al campo de batalla. Mientras su publicación se difundía y los comentarios comenzaban a fluir, Valeria se sentía dividida entre la expectativa y el temor. La pregunta que se formulaba en su mente era clara: ¿podría mantenerse firme frente a la crítica y la aceptación, aceptando que su viaje hacia el autodescubrimiento aún estaba en sus primeras etapas? Esa incertidumbre la empujaba hacia el siguiente capítulo de su vida, donde los verdaderos desafíos en su profesión y sus relaciones personales estaban aún por llegar. ¿Cómo navegaría esos nuevos territorios? Cada vez que el cursor titilaba en la pantalla, el corazón de Valeria palpitaba con desasosiego. Las primeras horas tras la publicación de su última entrada han pasado, y cada notificación que aparecía le hacía sentir como si estuviera cruzando una delgada línea entre la aceptación y el juicio. Había desnudado su alma, mostrado sus inseguridades y fracasos, pero ahora enfrentaba una realidad nueva: su autonomía estaba ligada al juicio de los demás. Reflexionando sobre sus palabras, se dio cuenta de que había abierto la puerta a una conversación que nunca imaginó tener. En el día siguiente, más de un centenar de comentarios pululaban en la sección de respuestas, algunos alentadores, otros dudosos y, para su sorpresa, varios de crítica mordaz. Había aquellos que cuestionaban su integridad, su decisión de exponerse. La vulnerabilidad que había compartido se torcía en arma en manos ajenas, cada crítica la retaba. Se sentía como si, al intentar crear una conexión, hubiera lanzado una piedra a un lago sereno, y ahora las ondas desbordaban en dirección a ella. Precisamente, una de esas críticas la impactó: ¿por qué deberíamos escucharte a ti? Es fácil hablar de vulnerabilidad cuando siempre has tenido una voz. Ese comentario resonó como un eco, reviviendo su historia de rechazo y silencio. El primer impulso fue ceder a la tentación de defenderse, escribir una respuesta airada, pero frunció el ceño y optó por un camino diferente. En vez de eso, decidió transformar esa energía en un impulso de crecimiento. Lo que se presentó como un ataque se convirtió en una oportunidad: tomar una pausa y fortalecer su base. En su próximo post, escribiría sobre la dificultad de recibir críticas y el proceso de solemnidad que éstas conllevaban. Valeria estructuró su respuesta en un rincón oscuro de su mente, donde sabía que la ira no podría dominarla. Durante días, meditó sobre el tema. Pasó tiempo revisando otros blogs, buscando ejemplos de otros escritores que habían enfrentado reacciones negativas. A cada instante se hacía más evidente que el camino que había decidido tomar no tenía pendientes rectos, era un viaje lleno de espinas y flores. Con cada página que llenaba en su cuaderno, el bolígrafo parecía tener vida propia, desmenuzando los temores que su crítico interno agazapaba. La escritura no solo era un acto de defensa, era un acto de asertividad.
Su voz se iba consolidando en la experiencia compartida, una conexión genuina que podía ayudar a ella y a otros a navegar por el torrente de la crítica. En medio de este proceso, sintió que el poder de la autocompasión la envolvía cada vez más. Se levantaba cada mañana con los ojos más claros y el ánimo más ligero. Transformar su historia en un relato de resiliencia comenzó a cambiar su percepción sobre sí misma y la palabra suficiente. Finalmente, el día llegó. Presionó el botón de publicar una vez más, y la sensación era distinta. No solo estaba expuesta, sino que también se sentía empoderada, su voz era una arma, una bandera levantada. A medida que los comentarios empezaban a surgir, notó un patrón, había una serie de mensajes que hablaban de la lucha interna de otros, personas que también llevaban armaduras que no se podían ver a simple vista. Era un poderoso recordatorio de su misión. Sin embargo, en medio de la calma y la reafirmación de propósito, Valeria sabía que el cielo despejado siempre trae consigo tormentas ocultas. El debate interno sobre su autenticidad vs su imagen pública seguía latente. ¿Estaba dispuesta a lidiar con las repercusiones de haberse mostrado tan vulnerable? La vida profesional y personal de Valeria aún estaba en la balanza. La pregunta que resonaba en su mente era, ¿cómo lidiaría con la crítica y la presión externa sin perder su auténtico yo? Esta incertidumbre la llevó a una nueva reflexión y, con eso, a un nuevo reto. El panorama se oscureció. Había alguien en su entorno que observaba su crecimiento con una mirada celosa. ¿Quién sería? Las sombras de la competencia comenzaban a desplazar su luz de autodescubrimiento. Valeria respiró profundamente, el aire fresco de la mañana entraba por la ventana, pero en su pecho había una inquietud que no se desvanecía. Esa sensación había crecido en ella desde que empezó a recibir comentarios negativos y, especialmente, desde que se percató de que una figura cercana parecía estar al acecho. Las dudas la asediaban, incapaz de identificar la amenaza de manera clara, todo era confuso, como un laberinto del que no podía salir. Decidida a no dejar que la angustia la consumiera, se sentó frente a su computadora con una nueva determinación. No contaba con muchas herramientas, pero había descubierto en su viaje la capacidad de poder transformar la adversidad en aprendizaje. Su primer paso fue escribir un esquemático sobre cómo se sentía con todos esos comentarios, tanto positivos como negativos, y cómo le habían afectado. Cada palabra era un ladrillo que construía un refugio emocional. Mientras tecleaba, las sombras de la duda se manifestaban como monstruos en su mente. Esa crítica mordaz que la había herido seguía siendo una espina en su corazón. Pero, al final, se dio cuenta de que eran solo palabras, aire vacío que no podía tocar su esencia. Era un avance sutil, pero poderoso. Logró transformar el caos exterior en un motor para su desarrollo personal. Las críticas, en lugar de ser sus enemigas, se convirtieron en desafiantes compañeros en su trayecto. Con cada línea, Valeria exploraba su propia historia, confrontando su miedo a la competitividad. A menudo se había sentido insegura frente a otros escritores, particularmente aquellos que parecían tener una presencia impactante en la comunidad digital. Pero en sus reflexiones, comprendió que la comparación era un bloqueo en su propio crecimiento. Sus ojos brillaron mientras comenzaba a delinear su próximo objetivo, construir su voz sin rodeos, centrándose en lo que realmente significaba para ella ser auténtica en un mundo de apariencias. Quería que sus lectores sintieran que estaban conversando con una amiga, no con una figura distante. Sin embargo, al mismo tiempo, esa búsqueda de autenticidad la exponía a nuevos riesgos. Cada revelación personal era un paso hacia adelante en su desarrollo, pero también podía escribir su propia trampa. Lo que la realmente inquietaba no era el juicio externo, sino el interno, esa voz que le decía que no era lo suficientemente buena o que fracasaría de nuevo. Esa misma voz la había detenido en el pasado y, aunque estaba comenzando a callarla, sabía que siempre estaría presente como eco persistente. Valía la pena reforzar su confianza, pero ¿cómo podría seguir sin la sombra del miedo? La incertidumbre seguía siendo un compañero implacable. La noche llegó y Valeria se sumergió en un océano de pensamientos, incapaz de descansar. Las ideas danzaban en su mente, proyectando la imagen de otra publicación, una que abordara el dilema de la autoaceptación. Pero mientras escribía, un nombre surgió sin aviso: Elena. Su hermana, siempre tan brillante y competitiva.
La relación entre ellas había sido repleta de momentos de amor y rivalidad, y este nuevo escenario de vulnerabilidad podría reavivar viejas tensiones. En un instante revelador, se sintió atrapada entre la necesidad de apartarse de la sombra de Elena y el deseo de incluirla en su travesía. ¿Podría su hermana realmente ser una fuente de inspiración o un obstáculo? La pregunta era inquietante, y el reto que venía a continuación se intensificaba ante sus ojos. El día siguiente se perfilaba como una encrucijada. Valeria tendría que decidir si se arriesgaba a abrirse a su hermana o si prefería seguir su camino en soledad. Mientras tanto, esa sombra de celos que había percibido en su entorno podría ser solo el inicio de algo más profundo y complicado. La tensión le palpitaba en el pecho. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar su propio destino y el de Elena al mismo tiempo? El día de la reunión con su hermana Elena llegó, y Valeria se encontraba en un estado de nerviosismo palpable. A pesar de la cercanía de la relación que compartían, la preocupación por su reacción ante su nueva vulnerabilidad, su proyecto y su deseo de autenticidad se cernía como una nube en su mente. La confusión del pasado, cuando ambas competían por el mismo espacio, aún pesaba en su corazón. Sin embargo, sabía que la transformación que había comenzado no podía ser completa si no incluía a su hermana en este viaje. Valeria respiró hondo mientras se preparaba para la conversación que cambiaría todo. En su mente, la imagen de su hermana era tanto un refugio como una amenaza. Se sentaron en una pequeña cafetería, y reflejos de su infancia llenaron el aire. Las risas compartidas y las competencias amistosas parecían pertenecer a una era diferente. Al mirarla, Valeria sintió que había un abismo que la separaba, pero también una frágil posibilidad de reconexión. Las primeras palabras de Valeria fueron titubeantes. Sin embargo, a medida que comenzaba a narrar su viaje, el miedo fue desvaneciéndose junto con las inseguridades que la habían seguido durante tanto tiempo. Contó sobre su experiencia disfrazada de Carla, su ira por el trato que habían sufrido las mujeres en su campo y cómo había transformado su desesperación en un impulso creativo. Cuando terminó, se encontró mirando a los ojos de su hermana, esperando una reacción. Elena la escuchó, ojos entrecerrados, pero sin juicio. Valeria, has cambiado, dijo finalmente, su voz cargada de sinceridad. Esa frase simple caló profundo. La validación que tantas veces había deseado dentro del contexto familiar estaba ahora a la vista. Valeria se dio cuenta de que la fuerte rivalidad que había sentido había sido alimentada por sus inseguridades y que, en el fondo, ambas habían luchado con el mismo monstruo, el miedo al fracaso. Las palabras fluyeron entre ellas como un torrente, comenzaron a compartir sus experiencias por separado, los desafíos dentro de sus respectivas carreras, y el diálogo se convirtió en un espacio de sinceridad. Elena, entonces, reveló cómo la competencia había aislado sus individuales historias y cómo había visto a Valeria luchar en silencio. Ese momento fue catárquico. Ambas se dieron cuenta de que los miedos que habían creído ser solo suyos eran compartidos. La conexión se fortalecía a medida que cada una se abría con auténtica vulnerabilidad. El revelador momento culminó cuando Valeria, con el impulso de su sinceridad, invitó a Elena a colaborar en un nuevo proyecto, una instalación arquitectónica que explorara la fortaleza femenina y el empoderamiento. La propuesta no solo era innovadora, sino que también simbolizaba la reconciliación de su relación. Elena, con su rostro iluminado de sorpresa, sonrió y aceptó sin dudar. La oportunidad de trabajar juntas significaba algo más que un proyecto profesional, era el inicio de un nuevo capítulo en su vida como hermanas. Al salir de la cafetería, Valeria sintió una ligereza en su pecho. Había alcanzado un punto de inflexión personal y profesional. No solo se había liberado de las sombras del pasado, sino que había comenzado a construir su propia narrativa, una que le daba lugar en el mundo de la arquitectura. El abrazo de Elena, lleno de apoyo y validación, selló el compromiso que estaban dispuestas a crear juntas. La historia de Valeria no iba a terminar ahí. Ahora se adentraba en un terreno donde el aire fresco de la autenticidad permitiría que sus proyectos florecieran. Con una sólida red de apoyo que incluía a su hermana, estaba lista para llevar su visión al mundo y demostrar que el verdadero poder reside en ser fiel a uno mismo. El eco de sus pasos mientras se alejaban resonaba con promesas de nuevos comienzos.
Había dado a luz a un proyecto lleno de significado, donde no solo su voz se alzaría, sino también la de aquellos que alguna vez se sintieron en la sombra. Valeria sabía que el camino sería desafiante, pero estaba decidida a ser la arquitecta de su vida, una historia construida con amor, valentía y autenticidad. Si han disfrutado de esta emocionante transformación personal, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de empoderamiento.